Hola gente del Imperio de Bitcoin, después de algún tiempo ocupado, he vuelto, I always come back, y lo he hecho para hablar acerca de las falacias que tanto les encantan. En esta ocasión vine a hablar del famoso ad hominem y el ad verecundiam, dos falacias opuestas pero iguales al mismo tiempo. Empecemos por el principio. Todo comenzó hace miles de millones de años, en la dimensión de los tacos sin tortilla. Espera, eso no, al punto que me quedé sin ideas para alargar la intro. La falacia ad hominem consiste en intentar desacreditar un argumento basándote en quién lo presenta, en lugar de rebatir el argumento en sí. Un ejemplo fácil sería decir: Eric dice que completar la supervivencia en 8 niebla difícil en PvZ con una línea es imposible. Eric es autista, así que si es posible, sure. ¿Ves a lo que voy? Puedes decir algo y alguien va a usar una característica tuya, ya sea que realmente sea una característica tuya o se esté imaginando cosas, para desmentirte, aunque no tenga nada que ver. Se vuelve peor en los casos en los que hay argumentos de verdad para usar que hacen que el ad hominem sea un botón para que te digan: mira que aquí tenías chance de dar un teorema y lo que diste son teorematas. Y el ejemplo lo ilustra bien. En su momento dije que ganar esos niveles con una línea era imposible, solo para lograrlo al día siguiente, lo que significa que estaba equivocado. Pero decir Eric está equivocado por ser autista sigue siendo un ad hominem, porque la excusa para desacreditarme no tiene peso. Decir Eric está equivocado porque con suficiente suerte y tiempo de reacción lo lograrías es un argumento válido. Decir Eric está equivocado porque autismo no lo es. Mi autismo es completamente irrelevante aquí. Lo que importa son las pruebas para lo que digo y la coherencia de lo que estoy diciendo. Y aunado a esto tenemos la contraparte, el ad verecundiam, a la autoridad, que es lo mismo pero al revés. En lugar de desacreditar un argumento por quien lo dice, se lo da por válido por eso mismo en su lugar. La típica sería lo de expertos dicen, que ni siquiera puedes citar uno. O cuando citas a alguien que sí es un experto, pero no del tema del que vas a hablar. O le atribuyes cosas que no dijo. Un ejemplo chistoso, cambiando expertos por testigos, sería cuando Dallas decía que tenía las pruebas de Ari Greff y que había mostrado testimonios de gente que le caía mal, que fue capaz de presenciarlo, cuando eso era en minutos del video que ni siquiera existían. Ya sabes, el que tenía las pruebas en el minuto 37 cuando el video duraba 26. Mostré todo tipo de pruebas y además pruebas públicas, además de mencionar a un montón de gente que incluso me cae mal que fue capaz de presenciarlos, además de mencionar a un montón de gente que incluso me cae mal que fue capaz de presenciarlos. El ad verecundiam entre todas las frases aquí es que decía que tenía testimonios de gente que fue capaz de presenciarlo y que incluso me caen mal, cuando uno, nunca los mostró, y segundo, que le caigan mal y lo diga como argumento a favor de su credibilidad cuando ni siquiera los mostró, no aporta nada. Es decir, mañana el emperador Karl de Bitcoin podrá demandar por una razón absurda a alguien, y si yo me muestro a favor, mi argumento no es más válido solo porque diga: y fíjate que Karl me cae mal y me demandó a mí también, pero tiene toda la razón aquí, shua. Claro, como es para ayudar a alguien que nos cae mal a ambos, le doy un punto, pero eso no es un argumento, es falsedad digna de un político. Y es lo que Dallas hace aquí. Se crea un testimonio de gente que según él le cae mal, pero como su prioridad era joder a Ari y Juan, le da igual tragarse un bulo, aunque los que se lo cuenten le caen mal. Con Nimue hizo algo similar. El ex de Nimue, Kenzo, le dijo que Nimue era una amante de Yorkshires, y Dallas se lo creyó y la acusó en un video, cuando quien se lo contó fue un tipo como Kenzo, al que el propio Dallas había amenazado con mandarlo con Cry. Claro, primero lo amenaza de muerte y luego le compra un chisme solo para ayudar a otra persona que le cae mal. Y luego los falsos son otros. En fin, proyecciones review. Una versión más directa sería que sí cites a un experto, pero no del tema del que vas a hablar. Si por ejemplo quiero sustentar algo que voy a decir sobre lingüística, creo que sería lógico citar a un lingüista en vez de a un astrofísico. El astrofísico puede ser el mismísimo Stephen Hawking
o Albert Einstein, pero eso no significa que lo sepa todo de todo de todo, sobre todo si no es de su campo. Einstein sentó las bases de gran parte de la física y matemática contemporánea, pero no significa que te pueda dar cátedra de la historia de las lenguas celtas, porque eso no es lo que él estudió. Él estudió física. Al revés también es así. No porque Stephen Krashen haya propuesto una teoría sobre la adquisición del lenguaje bastante precisa y eficaz a la hora de aprender otros idiomas, significa que te vaya a poder explicar el fondo cósmico del microondas, porque eso no es su área. Para que te expliquen cómo aprender kazajo podrás preguntar a Krashen, y para que te expliquen la dilatación del espacio-tiempo podrás consultar a Einstein, no al revés. Una variante un poco menos estúpida es citar a un experto en el tema, pero no tener en cuenta a otros expertos en el mismo. Hay temas donde un mismo misterio tiene diferentes soluciones propuestas entre los estudiosos, incompatibles entre sí. Solo porque tu experto favorito presente argumentos sólidos para creer una respuesta en concreto, no significa que puedas decir, listo, misterio resuelto, cuando otros expertos han presentado sus propias respuestas y también tienen fundamentos. Ni siquiera los genios van a estar de acuerdo todo el tiempo. Y así como un reloj parado da la hora correcta 2 veces al día, el mejor ordenador a veces se laguea. Eso me recuerda. Volvamos con el ad hominem, que el ad verecundiam se metió en la fila. Ya puse el ejemplo en el que dije que era imposible ganar ese nivel de PVZ con una línea, y al día siguiente lo logré hacer, demostrando que me equivoqué. En ese ejemplo puse que decir Eric estaba equivocado por autista era estúpido, aunque yo estuviera equivocado porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ahora veremos la peor variante de esto, donde directamente la persona a la que le hacen el ad hominem tiene un punto y el que usa el ad hominem queda como un payaso él solo. Lo primero que se me viene a la mente es desacreditar a alguien en Twitter porque tiene foto de perfil de anime, o burlarte del físico de alguien en un debate cuando tú tienes la cara operada, proyecciones review otra vez, o llamar hipócrita a alguien porque soñaste algo que según tú lo hace un hipócrita. El mejor ejemplo que se me ocurre es este. La VTuber Erisferia, a quien algunos ya conocerán, una vez hizo un tweet criticando a otro streamer por haber ido a Japón a armar bronca en el metro en directo. Erisferia criticó esto porque pues no hace falta ser el profeta Isaías para saber que ir a hacer escándalo a otro país es algo que no se debe de hacer. Hasta aquí todo normal. Un streamer quiere hacerse el graciosito y ser el nuevo Johnny Somali, aprovechando que el original está preso en Corea, y llega Erisferia con el modo diosa del caos bien despierta a decirle que es un subnormal. Todo bien hasta que llega un random que no se vio mi video de la falsa dicotomía, o no lo entendió, o lo entendió al revés, a decirle: pero es que los magrebíes en España, apuesto que eres su amante y una progre como la española que eres, No estoy de broma. Erisferia criticó a un streamer por ir a Japón a hacer desmadre, y llegó un random sin idea de nada ni comprensión lectora a desviar el tema al hecho de que Erisferia es española, y que obviamente al ser español es una progre, una amante de marroquíes. Shua. Fuente, lo soñé. No, en serio. Para acusar a Erisferia de ser una woke es que no la conoces. Ha criticado a los woke muchas veces, aparte de que ni siquiera tiene nada que ver. Se supone que Erisferia estaba hablando de algo ocurrido en Japón y tú sales con que si los marroquíes en España, esto y aquello, solo para desviar el tema. Ya lo dije en ese otro video. Criticar a X no significa ser un lamebotas de Y. Solo es un tucuoco porque no tienes argumentos, o estás tan obsesionado con tus ideologías políticas y las de tus enemigos, que son ambas resultado del consumo de hipnosetas, que tienes que encontrar cómo meterlas en todo aunque a nadie le interese. Y en cuanto al ad hominem, asumir la ideología de alguien solo por su nacionalidad y usar eso para anular su opinión es una buena señal de que puedes aportar mucho a la sociedad si en lugar de esparcir tu sabiduría en Twitter sales a buscar trabajo. Vayamos de vuelta con el ad verecundiam, del que ya expliqué sus versiones más pendejas, pero quise guardar las más cutres y descaradas para el final. Empecemos por el ad legem, apelación a la ley, que es exactamente lo que dice el título: justificar algo solo porque la ley lo dice, ignorando otras cosas como la moral.
No hay que ser ningún genio para ver el problema sabiendo que cosas como la esclavitud fueron legales durante casi toda la historia y pues eso no significa que estuvieran bien. De hecho, siguiendo esa lógica, ahora son ilegales, o sea que por eso están mal. No, o sea, están mal por la moral, no por la ley. La ley tiene que ceñirse a la moral, no al revés. Y bueno, esto es señal de que escudarte solo en la ley, que puede cambiar en cualquier momento, es muy cutre como argumento central. Y es eso, no hay mucho que decir, así que vayamos a la forma final de la falacia ad verecundiam. Y la peor de paso, de hecho es la razón por la que quería hacer el video, siendo honesto. Concluyamos con el ad deum, la apelación a Dios. Ken, inventé un término para describir un tipo de argumento falaz por mi cuenta. Es el equivalente retórico de incumplir el mandamiento de no tomarás el nombre de Dios en vano. Bueno, de hecho es una forma de hacerlo, pero con otro nombre. Aunque infringir ese mandamiento no siempre requiere usar la falacia ad deum en retórica, política o debates, usarla sí es una infracción del mismo por definición el 100% de las veces. Generalmente se utiliza para decir esto es correcto o incorrecto porque Dios o la Biblia lo dicen. Lo que no es una falacia por sí sola, a menos que estés mintiendo o sacando de contexto lo que dices. Quiero decir, si la Biblia dice no darás falso testimonio contra tu prójimo, es lógico usar eso para condenar el acto de mentir, y por tanto no es esta falacia. La falacia de un recae en realidad en ser hipócrita o deshonesto al respecto. Si dices que algo está mal porque la Biblia lo dice, y a la hora de citarla efectivamente lo dice, el argumento tiene sentido. Aunque detalles rituales como los referentes a la Pascua poco le van a importar a un ateo, o a un budista, o a un hinduista, o a gente de religiones no abrahámicas. Pero si lo usas como excusa para justificar guerras o crímenes de guerra y dártelas de cristiano, cuando la Biblia dice no asesinarás, no te sorprendas en caso de que Jesús te diga no te conozco en el día del juicio final. Y nuevamente, tanto un no creyente como un cristiano que sí haya leído el texto no van a caer en tu trampa tan fácil. Por un lado, los ateos no creen en Dios, así que no lo puedes usar como argumento ante ellos porque no le van a hacer caso a alguien cuya mera existencia niegan. Los creyentes de otras religiones le van a hacer caso a sus dioses, no al abrahámico. Y un cristiano o judío que sí haya leído la Biblia va a notar que estás poniendo cosas que no están ahí, lo que de hecho también está prohibido que hagas, o que estás tergiversándola o tomando un versículo aleatorio y citándolo fuera de contexto cuando en el contexto completo se refiere a otra cosa. Una forma diferente de esta falacia es ser selectivo e hipócrita con tu religiosidad sin mentir como tal. Como cuando quieres condenar a no sé quién de que tal cosa que hace es un pecado y se va a ir al infierno, bla bla bla, porque algún versículo lo prohíbe. Pero tú eres peor y haces cosas que la Biblia también condena. Y para colmo a veces el mismo versículo que citas te lo dice en la cara. Lo primero que se me viene a la mente es citar ese versículo que menciona a quienes no entrarán al reino de los cielos y solo usarlo para condenar a, yo que sé, a los homosexuales, mientras omites las otras inmoralidades que también reprocha y que probablemente tú también cometas. En plan, ese versículo condena un montón de cosas y solo te enfocas en la que irónicamente es la menos grave, ya que beber refresco hervido difícilmente se compara con la mentira, la avaricia, el hurto, la infidelidad o la idolatría. Y no es por defender al emperador Edward, a Sneijs o a Svendshadet Kroin. Simplemente digo lo que debería ser muy obvio. No puedes dártelas de que es más cristiano, justo y correcto que otros, solo porque no haces X herejía en concreto, cuando a cada rato te pones a defender la guerra en Medio Oriente o en Europa del Este. Ya sé que eso es una falacia tu cuoco, pero dado que estamos hablando de que Jesús a cada rato regañaba a los fariseos por ser unos hipócritas y falsos de mucho cuidado, estaría bien hacerle caso y no hacer lo mismo si según tú eres tan cristiano como alegas. Y hasta aquí llega el video. Traté de hacerlo lo más resumido y claro posible sin que dure 100.000 años, así que algunos ejemplos que pensé en poner los tuve que omitir porque creo que con uno para cada variación bastaba. Ahora voy con el emperador Edward a buscar cómo evitar que el emperador Karl me demande otra vez.